Ya tenía rato de no escuchar música en Spotify y hasta ahorita estoy viendo esta, pues no creo que nueva sección, ¿va? Porque diría nuevo, pero esta parte que ahora ya ofrecen también merch, merch oficial, tienen hoodies, tienen playeras de Alkaline Trio. Hasta ahorita que estaba escuchando su último disco aquí es que me di cuenta. Los últimos meses he estado escuchando música en Deezer y yo creo que al ratito voy a ver. Voy a hacer el súper. Bueno, precisamente estamos aquí para hablar del último disco de Alkaline Trio. El disco número 10, la portada precisamente hace referencia a este décimo lanzamiento de Matt Skiba y compañía. Este es el primer disco en el que además está Tom Willard como miembro oficial, aunque él no grabó los tambores, iba a decir, la batería. Todavía es Derek Grant que toma un paso atrás y decide alejarse de la banda de los escenarios, pues por salud mental, salud mental es más bien en el sentido, yo creo que paz, es así como lo ha expresado y externado Matt Skiba. Y bueno, hemos hablado sobre todo he hecho alusión a la nostalgia con este tipo de bandas que lanzan discos después de muchos años. Este es el disco que más tarda, que más tiempo tarda, el lapso más grande entre discos de Alkaline Trio. 6 años han pasado desde Is This Thing Cursed, que, spoiler, para mí sigue siendo su mejor disco hasta el momento, inclusive encima de Good Morning. Y bueno, pues decir que atañe a la nostalgia, pues obviamente sería un lugar común e inclusive demasiado exagerado, sobre todo cuando hemos hablado de nostalgia en el último disco de Blink, en el último disco de Green Day, y si bien es cierto que también las bandas pues han un poco contribuido a que hablemos de la nostalgia por sus letras, por sus sonidos, pues la verdad es que Blood Hair en Eyeballs, el décimo disco decía de Alkaline Trio, pues sí suena más a nostalgia, lo siento incluso más hermanado, por ejemplo, por ciertos momentos a Desaddiction, que a Is Destined Cursed, el disco previo que precede precisamente a este. Pero vamos a hacer un rápido análisis, bueno, no ni siquiera análisis, nada más un rápido recorrido por su discografía, porque para cuando sale este grandioso disco que es el previo, todavía no existía este canal, así que para que más o menos sepan qué escuchar. Y comenzamos con la trilogía del punk rock, la que va a definir su estilo. Ya para entonces estaba Don Andriano, luego le decía yo que es este gran bajista y vocalista también. Y es una era, pues, francamente punk rock, pero de a poco empiezan a hacerse un poquito más melódicos. Durante estos 3 discos van a ir perfeccionando esta gran capacidad que tienen de crear composiciones muy melódicas, sí tiradas a un pop punk, pero que decía de a poco se van haciendo un pop no meloso, sí muy armónico, sí muy construido, que desde luego pues viene de esta gran facilidad que tiene Matt Skiba para construir canciones. Más adelante todavía va a regresar Matt Allison a producir un disco, porque precisamente en Desaddiction, decía, del 2010 quieren regresar un poco a este punk rock. Aquí ya no aparece Matt Allison, pero sí siento que más o menos suena como a esa primera trilogía. Pues si quieren sonar obviamente, o si quieren escuchar obviamente esta esencia del punk rock, pues obviamente God Damn It, Maybe I'll Catch Fire y From Here to Infirmary. Después viene mi etapa, yo creo que favorita, casi favorita, Good Morning, ese primer disco que es ya no producido por Matt Allison, sino por Jerry Finn, el icónico Jerry Finn que produjo pues a varias bandas, pero específicamente a MXPX, a Blink-182, a Green Day. Pues va a hacer su aparición aquí en Good Morning, buen duelo del 2003. Ahí Matt Skiba tiene una especie de problema con sus cuerdas vocales, y entonces eso le permite no solamente a Dan Andriano tomar un paso más protagónico en estas armonías que tiene con Alkaline Trio, sino que también la voz de Matt se va a hacer un poco más oscura. La verdad es que ese disco está lleno de una nostalgia más. De por sí ya los temas se venían haciendo un poco más maduros, pero Good Morning creo que precisamente enfatiza precisamente esta oscuridad que después va a caracterizar a la música de Alkaline Trio, y que creo yo que inclusive los va a empujar a el hard rock de Agony and Irony, pero bueno, todavía no llegamos ahí. Jerry Finn, antes de lamentablemente fallecer en 2008, produce estos 2 discos. De hecho, produce Good Morning, produce Crimson, que para muchos es todavía mayor. A mí me sigue pareciendo mejor Good Morning que Crimson, pero pues más o menos buenos. Y decía, Jerry Finn también va a estar involucrado en Remains, que es un disco compilatorio que además es también de lados B. Si nunca han escuchado a Alkaline Trio y quieren un banger luego, ahí en Remains viene un track que se llama Jacket on Green Beers. I hope this is goodbye. Una de las mejores canciones de esos años. Y bueno, esa es mi etapa favorita. Y Good Morning, yo creo que sería mi segundo disco favorito de ellos.
Venía Agony and Irony del 2008, que decía ese es producido por Josh Abraham, y ahí quieren, bueno, sí se enfocan un poquito más al hard rock. De por sí era su intención hacerse un poquito pues, más, pues, no sé si duros, pero por lo menos más serios, un poquito menos pop punk. Y además Josh Abraham pues también aporta un poco con estas influencias que traía de haber trabajado, por ejemplo, con 30 Seconds to Mars, con Weezer, con Linkin Park. Y es un gran disco, no es mi favorito, pero también muestra cómo podían irse hacia los lugares que se les ocurriera, ¿no? A mí la verdad es que por esos años surgieron varias bandas como Lucero, que también estuvieron dentro de la era del punk rock en el Warped Tour, que hacían esta combinación entre el punk rock y el country. Yo creo que si se hubieran ido por ahí al Alkaline Trio, precisamente sí hubieran hecho algo también bastante interesante, porque, bueno, más que country americana, pero bueno, no se van por ahí, es hard rock. Agony and Irony es un gran disco, pero pues es como el único así solito que separa como pues trabajo cercano al hard rock, sin que vaya completamente a esos terrenos, ¿no? Porque pues es una banda punk rock. Desaddiction es el regreso más o menos, o el intento de regreso al punk rock. Ese es el disco del 2010 y además es un disco que ya trabajan con su propia disquera, que es Cold Heart, pero que además es como una colaboración entre ellos, entre Alkaline Trio y con Epitaph, que también ya se había reunido para apoyar y cobijar las casas disqueras, por ejemplo, de Blink. Desaddiction también es muy bueno, y yo creo que ese es el último punto punk rock al que ahorita más o menos intentan regresar, pero ahorita vamos con eso. Pero bueno, Desaddiction es como también el regreso de Matt Allison, decía como productor, es también un disco que se para solito. My Shame is True del 2013, ese es como para los que están enamorados, para los que quieren reconciliarse. Matt Skiba, él dice que no planea hacer un disco preconceptual, protoconceptual, como después muchos lo pensaron o lo catalogaron, pero pues sí es básicamente un disco de amor, un disco de reconciliación. De hecho pues lo escribe para su exnovia, era su exnovia, pero después de ese disco los termina uniendo, los termina acercando. Ese es mi disco menos favorito de toda su discografía, no es malo, pero sí siento que es un poquito, pues sí, es un poquito muy nostálgico, un poquito muy meloso, sí, eso sí, y pues digo, sí, pues no es no es mi momento favorito de Matt Skiba. Pero bueno, después vendría la era con Blink. Si bien no hemos hablado de Alkaline Trio como tal, como así reseña en el canal, sí lo hemos hecho de Blink. Y pues tampoco vale hablar demasiado aquí de Blink, pero ya hemos mencionado el papel que tiene Matt Skiba como músico, pues amigo de estas bandas, colaborativo, pero además también como esta especie de relación simbiótica que tienen los artistas cuando se juntan con otras bandas, ¿no? Para mí el Blink de la era del California, del Nine, es una especie de supergrupo. Los que amamos a Blink, bueno, no todos, pero la mayoría, le agradecemos a Matt Skiba no solamente esa nominación al Grammy de Blink, sino además que mantuvo pues vivo casi a Mark Hoppus, ¿no? Pero además le aprendió muchísimo y durante ese tiempo lleva este juego de armonías, que obviamente Blink lo hace también con las dos tesituras de Tom y de Mark, y lo lleva a Alkaline Trio, que si bien nunca estuvo en hiatus, pues sí estuvo como un poquito retrasado mientras pues trabajaba obviamente con Blink, Matt Skiba. Eso lo lleva a Is Destined Cursed, mi disco favorito. Ya hablamos de My Shame is True, ya hablamos de My Shame is True. Pero bueno, Is Destined Cursed es el disco previo. Ese es mi favorito, mi favorito. Y es que se nota una construcción armónica que jamás se había visto en el Alkaline Trio. Ese es mi disco favorito, decía, lo vuelvo a remarcar y a recalcar por si quieren acercarse pues a buena música, buenas construcciones, los riffs, los rasgueos, los fillers, las voces, las armonías, el uso de silencios, el uso de repente de segmentos acústicos. La verdad es que es un gran trabajo. Y sigue siendo mi favorito, sobre todo porque Blood, Hair and Eyeballs, yo siento que Derek Grant, que es un gran baterista, sí sabía que iba a ser su último disco, por lo menos por un tiempo. No sé si piensa regresar a la música, a la escena como tal, pero siento que le empujan mucho. Además, Derek desde luego participa como compositor, es decir, los tres escriben así como con Blink. Y siento que eso hace que se vaya mucho de nuevo a estos terrenos del Desaddiction. Si bien no a los primeros discos del punk rock más directo, todavía se siente muy construido, se siente muy inteligente, se siente de repente un poco fúrico, un poco nostálgico. Sí, desde luego se va a sentir pues como que apresuradito el tempo, como que menos pensado, menos construido que Is Destined Cursed. De nuevo, quizás no es una falta de atención a los detalles, quizás sea precisamente la intención creativa de Alkaline Trio, pero sí me lo deja pues, un poquito bastante atrás en la primera escucha, las primeras escuchas.
Y es curioso porque Cameron Webb, que es el productor, al igual que lo fue, decía al inicio de Is Destined Cursed, el disco previo, pero pues suenan a dos discos muy distintos. Quizás sea una especie de cierre precisamente para simbolizar pues este fin de 10 discos de estudio, porque además decía están los discos como Remains, que si bien son entre compilatorios y lados B, pues se paran aparte en su discografía, pero pues eso es un disco muy bueno, que por el punk rock, por el sonido, pues desde luego va a hacer más mella en los fans de Matt Skiba que se haya ganado durante el tiempo con Blink, porque hay partes que desde luego van a sonar a Blink, vamos, no a Blink, pero que tú puedes escuchar cómo se sienten este juego de coros que se metían en el California. Si han escuchado el California y les gustó la parte de Matt Skiba, escuchen por ejemplo Teenage Heart, el último track de este 10º disco, y van a encontrarse ahí esta influencia, este sello que dejó grabado Mark Hoppus en Matt Skiba. Mi track favorito de este disco es Scars, porque además decía, pues la nostalgia no solamente está en la música, sino en las letras también, y si bien a lo largo de su discografía Alkaline Trio han hecho también uso de este recurso del tiempo, de los sueños, de la velocidad de la vida, etc. A lo largo de sus letras, de sus composiciones, en Blood, Hair and Eyeballs se vuelve a sentir de una manera muy fresca. Siento que Dan Andriano es un gran vocalista, desde luego hay partes en donde se siente un doble ataque. De hecho es en Scars donde él precisamente empieza con un bajeo muy agresivo dentro de los terrenos del punk rock, y con su timbre de voz tan característico, y de repente entra Matt Skiba con esta especie de delays en su guitarra. Bueno, la verdad es que es un gran disco, lo disfruté mucho, pero tampoco es así como lo mejor que ha hecho Alkaline Trio. Y me gustaría muchísimo que Atom Willard por primera vez ya componga con ellos, porque ha estado con ellos en otras ocasiones, pero más bien como músico de estudio, como músico de conciertos, de tours. Y inclusive salió por ahí en algunos videos y decía que aquí no tiene colaboración como tal o participación dentro de la escritura de los tracks, pero pues sí se antojaría que él trajera también esta energía que le imprime, hablando de Blink, al proyecto que tuvo con Tom DeLonge, que fue Angels and Airwaves. Sobre todo el We Don't Need to Whisper, ahí es como que pones atención realmente en la batería. En fin, Matt Skiba es un gran compositor, es un gran liricista, es alguien que tiene tiene un no sé qué, tiene un gancho para terminar tracks que de repente parecieran ser demasiado sencillos, demasiado punk rock, y sin embargo los termina de una manera muy melódica que tú dices, bueno, si tuvo algo, no sé qué, lo voy a volver a escuchar, y de repente te encuentras escuchando una y otra vez sus discos. Es música muy bien hecha, se conjuga muy bien tanto con Derek, que decía este es su último disco con ellos, así como con obviamente Dan Andriano, y pues se para, pues yo creo que de momento en un cuarto puesto en mi escucha general de su discografía, pero pues yo creo que bien pudiera de poco ir subiendo en la jerarquía. Todavía hay varios regresos y va a seguirlos habiendo seguramente de estas grandes bandas del punk rock, pero yo creo que esta es una de las que estábamos esperando muchos fans de estas eras, porque de nuevo la importancia de Matt Skiba dentro de la escena pues se suma, y aquí pues desde luego se vuelve a notar porque es una presencia que inclusive los mismos Blink luego consideraron para llenar espacios. En fin, pues esto fue nada más un breve comentario de Blood, Hair and Eyeballs, una recomendación absoluta desde luego, pero desde luego decía, las recomendaciones son también pues mi favorito, que es Is Destined Cursed, y si quieren checar un poquito más pues decía Good Morning, y ya, esto ha sido todo de momento, hasta la siguiente.